cuando comencé a sumergirme en la verdad de mi propio poder, todo cambió. Mis días de flotar a la deriva en las corrientes inciertas de la vida llegaron a su fin. Descubrí que la clave para transformar mi realidad estaba dentro de mí, esperando a ser desbloqueada. Fue como si las puertas de la percepción se abrieran de par en par y me encontré frente a un vasto océano de posibilidades que nunca antes había imaginado. Cada día, al recordar cómo todo cambió cuando comencé a asumir por mí mismo, siento la necesidad de compartir mi experiencia, porque sé que todos llevamos dentro un potencial ilimitado esperando ser desatado. Cuando comencé este viaje, estaba inmerso en la rutina diaria, aceptando las circunstancias como si fueran dictadas por fuerzas externas. No reconocía plenamente mi capacidad para moldear mi destino. Sin embargo, un día, algo cambió. Fue como si una chispa interior se encendiera, iluminando la oscuridad de la ignorancia que me impedía ver mi propio poder creador. Empecé a sumergirme en la comprensión de que la realidad que experimentaba no era un dictamen inmutable, sino un lienzo en blanco que yo, con mis pensamientos y creencias, pintaba cada día. Fue un cambio fundamental en mi percepción del mundo y de mí mismo. Me di cuenta de que la verdadera transformación no ocurriría desde afuera, sino desde adentro, desde la raíz misma de mi ser. Este cambio de perspectiva no fue simplemente un cambio intelectual, fue una revolución en la forma en que experimentaba mi existencia. Comencé a entender que cada pensamiento que albergaba en mi mente tenía el poder de esculpir mi realidad. Así que, decidí asumir la responsabilidad de mis pensamientos, emociones y acciones, comprendiendo que eran los arquitectos de mi destino. Fue un acto de valentía dar el paso hacia la verdad de mi propio poder. Rechacé las limitaciones autoimpuestas y me aventuré en el vasto terreno de mi imaginación. Cada sueño se volvió un mapa, cada deseo un faro que guiaba mi camino. Así, la rutina diaria se transformó en una danza creativa, donde cada elección era una pincelada en el lienzo de mi vida. Al asumir por mí mismo, descubrí que la paciencia y la persistencia eran esenciales en este viaje. Planté las semillas de mis sueños, sabiendo que requerirían tiempo para germinar y florecer. Cada momento de duda se volvió una oportunidad para reafirmar mi fe en mi capacidad de moldear mi realidad. La magia estaba en la creencia constante en la transformación, incluso cuando los resultados no eran inmediatos. Así, cada día se convirtió en una experiencia de asombro constante. La realidad ya no era una serie de eventos inconexos, sino una manifestación directa de mis pensamientos más profundos. La vida dejó de sucederme, me di cuenta de que era el autor principal de mi propia historia. Este cambio de mentalidad me liberó de las cadenas de las circunstancias externas y me hizo el dueño de mi destino. En este viaje de asumir por mí mismo, descubrí que la verdadera libertad radica en reconocer y utilizar mi capacidad creadora. Cada día se convirtió en una oportunidad para explorar los límites de mi imaginación y expandir los horizontes de lo posible. La quietud de asumir mi verdad se convirtió en la llave maestra que abría las puertas hacia un universo ilimitado de potencial. Cada cambio en mi realidad no fue más que un reflejo de mi capacidad infinita para crear mi propio destino. Cuando reflexiono sobre el punto de inflexión en mi vida, me encuentro retrocediendo en el tiempo, a un momento en el que las sombras de la duda y la incertidumbre oscurecían mi camino. Fue entonces cuando descubrí la llave que abriría las puertas a un mundo completamente nuevo, el poder de asumir por mí mismo. Aquel día, como tantos otros, me encontré sumido en la rutina de una existencia que, aunque cómoda, carecía de la chispa de la verdadera realización. Miraba a mi alrededor y veía las piezas de mi vida dispersas, como un rompecabezas sin completar. Fue en ese momento de reflexión consciente cuando las semillas del cambio empezaron a germinar en mi interior. La revelación, como una ráfaga de viento fresco, barrió la apatía que me envolvía. Comencé a darme cuenta de que el cambio no vendría de factores externos, sino de mi capacidad para asumir, para abrazar de manera inquebrantable la verdad de mi propio poder. Fue un despertar, un llamado a sumergirme en las profundidades de mi ser y descubrir el potencial que estaba latente, esperando ser liberado. Mis días de flotar a la deriva en las aguas turbulentas de las circunstancias externas llegaron a su fin. Fue como si una luz interior se encendiera, iluminando el camino hacia una comprensión más profunda de mi propia existencia. En ese momento, la simple aceptación de mi poder interior se convirtió en un faro que guiaba cada uno de mis pasos.
Asumir por mí mismo no fue simplemente un cambio de perspectiva, fue una metamorfosis completa de mi enfoque hacia la vida. Cada pensamiento, cada emoción, se volvía una fuerza creativa, dando forma a la realidad que se desenvolvía ante mis ojos. Al darme cuenta de que era el arquitecto de mi propia experiencia, me adentré en un territorio desconocido con una valentía renovada. El proceso de asumir fue como abrir la puerta de un tesoro interior, donde cada creencia limitante que había sostenido se desvanecía para dar paso a una comprensión más profunda de mi potencial ilimitado. Me di cuenta de que no era un espectador pasivo en mi propia vida, sino un participante activo en la danza cósmica de la creación. En el centro de esta revolución interna estaba la aceptación plena de la responsabilidad. Ya no podía culpar a las circunstancias externas ni a las personas a mi alrededor por las experiencias que estaba viviendo. Asumir mi poder interior era aceptar que, en cada momento, tenía el poder de elegir mis pensamientos y, por ende, mi realidad. Cada afirmación que salía de mis labios se volvía una piedra angular en la construcción de mi destino. Al levantar la mirada hacia las estrellas, comprendí que la conexión entre mi mente y el universo era más profunda de lo que nunca había imaginado. Mis deseos, antes considerados como meras fantasías, ahora se revelaban como posibilidades tangibles en el vasto lienzo de la existencia. En el corazón de esta transformación estaba la noción de que todo cambio requería una asunción consciente de mi verdad. No podía simplemente desear un futuro diferente, tenía que abrazar la certeza interna de que ese futuro ya existía en algún rincón del vasto espectro del tiempo y el espacio. Asumir por mí mismo se convirtió en una práctica diaria, un ritual matutino en el que me recordaba a mí mismo que la verdadera revolución estaba ocurriendo en mi interior. Cada día, al despertar, me sumergía en el océano de posibilidades que se extendía ante mí. Cada pensamiento positivo, cada visualización vívida, se convertía en una semilla plantada en el suelo fértil de mi mente, listo para germinar y florecer en el jardín de mi realidad. Este proceso no fue exento de desafíos. La vieja mentalidad, arraigada en la creencia de la limitación, luchaba por mantenerse en pie. Pero con cada acto de fe en mi propio poder, esas cadenas invisibles se aflojaban. La paciencia se convirtió en mi aliada, y la persistencia, mi brújula en los momentos de oscuridad. A medida que profundizaba en el arte de asumir por mí mismo, la revolución interior que experimentaba comenzó a manifestarse en el tejido mismo de mi realidad externa. La alquimia de mis pensamientos y emociones operaba silenciosamente, dando forma a eventos y circunstancias de maneras que desafiaban toda explicación lógica. Me di cuenta de que no estaba solo en este viaje, el universo, como un colaborador cósmico, respondía a la frecuencia de mis intenciones. Cada afirmación resonaba en la vastedad del cosmos, generando ondas que reverberaban a través del tiempo y el espacio. La conexión entre mi ser interior y el mundo exterior se volvía cada vez más evidente, revelando una red invisible de sincronicidades y eventos perfectamente orquestados. Era como si la realidad, en toda su complejidad, bailara al ritmo de mi conciencia creadora. Descubrí que la clave para este fenómeno radicaba en la asunción total de mi poder. No se trataba simplemente de repetir afirmaciones vacías, sino de sentir en lo más profundo de mi ser la verdad detrás de esas palabras. Cada afirmación estaba impregnada de la certeza de que mi realidad era maleable, una obra de arte en constante evolución, moldeada por el escultor de mis pensamientos. En este viaje, comprendí que la vida no era algo que me sucedía, era un reflejo de mi propia creación. Las circunstancias externas dejaron de ser dictadoras inamovibles de mi destino y se transformaron en lienzos en blanco esperando ser pintados por el pincel de mi imaginación. Me convertí en el maestro de mi propio destino, guiando mi nave a través de los mares desconocidos de la existencia. Asumir por mí mismo se volvió más que una práctica matutina, se convirtió en un estado constante de conciencia. Cada respiración se teñía con la certeza de que mis pensamientos eran las semillas de mi realidad futura. Era como caminar por un sendero de posibilidades infinitas, sabiendo que cada paso estaba marcando el territorio inexplorado de mi destino. No se trataba simplemente de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar mi relación con ellas. Las viejas limitaciones, una vez sólidas como roca, se volvieron flexibles bajo la influencia de mi nueva comprensión. Me di cuenta de que la verdadera libertad residía en mi capacidad para responder a las circunstancias con la sabiduría de un creador consciente, en lugar de reaccionar como un actor atrapado en un guión preestablecido.
Asumir por mí mismo se convirtió en un acto de valentía y autoafirmación. Rechacé las sombras del miedo y la duda, y me sumergí en la luz de la verdad que emanaba de mi ser interior. Cada desafío se volvía una oportunidad para demostrar mi fe en el poder de la Asunción. La resistencia interna se desvanecía gradualmente, dejando espacio para la expansión ilimitada de mis posibilidades. Este viaje no fue exento de momentos de introspección profunda. Me enfrenté a las capas más profundas de mi ser, desenterrando creencias arraigadas y patrones de pensamiento que habían definido mi realidad durante demasiado tiempo. Pero con cada revelación, encontré una mayor claridad y una conexión más profunda con el núcleo mismo de mi ser creador. El viaje de asumir por mí mismo se volvió, en última instancia, una danza cósmica entre el ser y el devenir. En la quietud de mi propia verdad, descubrí un océano de potencial ilimitado, donde cada cambio era simplemente una ola en el vasto mar de mi existencia. Con el tiempo, la práctica diaria de asumir por mí mismo se convirtió en un arte refinado. Cada pensamiento, cada palabra pronunciada, se volvía una afirmación de mi capacidad para dar forma a la realidad a mi alrededor. Asumir se convirtió en la esencia misma de mi existencia, un recordatorio constante de que no era un observador pasivo, sino un arquitecto activo de mi experiencia. El cambio, que una vez parecía un fenómeno externo, se reveló como un proceso íntimo, arraigado en la profundidad de mi conciencia. Cada afirmación era como una semilla que plantaba en el jardín de mi mente, confiando en que, con el tiempo, crecería y florecería en la realidad tangible. La paciencia se convirtió en mi aliada, recordándome que cada cambio, cada transformación, tenía su propio ritmo natural. La conexión entre mis pensamientos y la realidad se volvía cada vez más evidente. Como un director de orquesta guiando a su ensemble, dirigía la sinfonía de mi vida con cada pensamiento consciente. Las experiencias que antes consideraba fortuitas se volvían evidencias palpables de mi capacidad para dar forma al mundo a mi alrededor. Al sumergirme en este viaje de asumir por mí mismo, descubrí que la imaginación era la llave maestra que desbloqueaba las puertas de lo posible. Cada visión, cada sueño, se convertía en una realidad potencial que estaba a la espera de manifestarse. La creatividad se convirtió en mi aliada más cercana, llevándome más allá de las limitaciones preconcebidas y permitiéndome explorar territorios desconocidos. Asumir por mí mismo se volvió una forma de vida, una danza constante entre mi ser interior y el mundo que me rodea. Cada día se presentaba como una oportunidad para explorar los rincones más profundos de mi imaginación, para descubrir nuevos aspectos de mi ser que antes yacían en las sombras. Era como si cada afirmación resonara en el vasto universo, recordándome que la realidad era moldeable, maleable, siempre lista para transformarse según las huellas de mis pensamientos. En este viaje, también aprendí la importancia de la consistencia. Asumir por mí mismo no era simplemente una práctica ocasional, sino un compromiso diario con mi propio poder. Cada afirmación, cada acto de fe en mis sueños, era como una inversión en el banco cósmico de posibilidades, acumulando intereses que se manifestaban en formas inesperadas y sorprendentes. A medida que el tejido de mi realidad se transformaba, también lo hacía mi relación con el tiempo. La noción de que ciertos cambios llevaban tiempo se disolvía ante la comprensión de que, en el reino de la creación consciente, el tiempo era simplemente una ilusión. Cada momento era una oportunidad para sembrar nuevas semillas, sabiendo que el tiempo era solo un espectador en el vasto escenario de mi existencia. Asumir por mí mismo se convirtió en un acto de autenticidad. Rechacé las máscaras de la conformidad y abracé la verdad de mi propio poder. En cada afirmación, en cada momento de conexión con mi ser interior, experimenté una liberación gradual de las ataduras autoimpuestas que limitaban mi expresión plena. Este viaje de autodescubrimiento continuaba desplegándose, revelando capas más profundas de mi propia capacidad creativa. Cada día era una aventura, un recordatorio de que el cambio no era solo una posibilidad, sino una certeza cuando se asume el poder inherente que yace en lo más profundo de cada uno de nosotros. A medida que profundizaba en la práctica de asumir por mí mismo, experimentaba una transformación que iba más allá de las apariencias externas. Cada día se volvía una oportunidad para explorar los límites de mi imaginación y expandir los horizontes de lo posible. Me sumergía en el vasto océano de mi conciencia, donde las olas de mis pensamientos y emociones creaban ríos de cambio en mi realidad. La noción de que todo cambio estaba arraigado en mi capacidad de asumir se volvía cada vez más clara.
Comprendí que no se trataba solo de visualizar un futuro diferente, sino de habitar ese futuro en mi mente y corazón con una certeza inquebrantable. Cada sueño, cada visión, se convertía en un faro que guiaba mis acciones diarias. En este viaje, la paciencia se convirtió en mi aliada más leal. Entendí que el tiempo no era un obstáculo, sino un compañero de viaje. Cada afirmación, cada acto de fe, era como sembrar semillas en el jardín de mi mente. Sabía que, con el tiempo y cuidado adecuados, esas semillas germinarían y florecerían en la realidad tangible. El proceso de asumir se volvió un acto de valentía y desafío constante a las limitaciones autoimpuestas. Rechacé las voces de duda que susurraban en los rincones oscuros de mi mente y abracé la creencia en mi propio poder creador. Cada pensamiento negativo era reemplazado por uno positivo, y cada emoción discordante encontraba su armonía en la certeza de mi verdad interior. Descubrí que asumir por mí mismo no era solo una fórmula mágica para cambiar mi realidad, sino una forma de vida. En lugar de esperar que las circunstancias externas me dictaran mi experiencia, me convertí en el narrador de mi propia historia. Cada día se volvía una página en blanco esperando ser escrita con las letras de mis pensamientos y emociones. Asumir mi verdad interior se convirtió en un faro constante, guiándome a través de los mares tumultuosos de la vida. No importaba cuán desafiante fuera el terreno, me recordaba a mí mismo que cada desafío era una oportunidad para demostrar mi dominio sobre mi propia realidad. La resistencia se desvanecía ante la corriente de mi fe inquebrantable. En este viaje de autodescubrimiento, la persistencia se volvía mi brújula en los momentos de oscuridad. Cada obstáculo se convertía en un recordatorio de que estaba en un camino de crecimiento y expansión. En lugar de retroceder ante la adversidad, avanzaba con la confianza de un creador consciente, sabiendo que cada paso me acercaba a la realización de mis sueños. La práctica diaria de asumir por mí mismo se volvía un ritual sagrado, un recordatorio constante de que la verdadera revolución estaba ocurriendo en mi interior. Cada palabra hablada, cada pensamiento acogido con convicción, era como una oración lanzada al universo, creando vibraciones que resonaban en la esencia misma de mi existencia. El cambio, que alguna vez pareció un evento distante, se volvía una realidad palpable. En cada esquina de mi vida, veía evidencia de mi capacidad para transformar mi realidad. Las relaciones mejoraban, las oportunidades florecían y la paz interior se volvía mi compañera constante. Me encontré viviendo en un estado de asombro constante, maravillado por la magia que surgía de mi capacidad de asumir por mí mismo. Este viaje aún continúa, extendiéndose como un camino sin fin hacia las vastedades inexploradas de mi propio ser creador. Cada día es una nueva aventura, una oportunidad para explorar las maravillas de mi imaginación y manifestar el potencial ilimitado que yace dentro de mí. La verdad de mi poder interior se ha vuelto no solo un conocimiento, sino una experiencia vivida, un testamento de la increíble capacidad de transformar la realidad a través de la asunción consciente de mi propia verdad. A medida que me sumergía más en el arte de asumir por mí mismo, descubría la magia que se desataba en cada pensamiento consciente. Cada afirmación se convertía en una herramienta poderosa, esculpiendo la realidad a mi alrededor con la precisión de un escultor de la conciencia. Comprendí que no se trataba solo de cambiar mi percepción, sino de forjar una nueva realidad desde adentro hacia afuera. El despertar de la verdad interior se manifestaba en cada aspecto de mi vida. Las relaciones, antes nubladas por la duda y la inseguridad, se transformaban en conexiones profundas y significativas. Comprendí que, al asumir por mí mismo, estaba transmitiendo una señal al universo sobre cómo deseaba ser experimentado en este viaje llamado vida. Asumir mi poder interior no era simplemente un acto de autosuperación, sino una declaración de independencia espiritual. Dejé de ser un observador pasivo de mi existencia y me convertí en el director de mi propia obra maestra. Cada día, al despertar, me enfrentaba al lienzo en blanco del nuevo día con el pincel de mi conciencia lista para crear. En este viaje, la práctica de la asunción se volvía más que una rutina matutina, era una filosofía de vida arraigada en la comprensión de que mis pensamientos no eran meras palabras flotando en el aire, sino fuerzas activas que tejían el tapiz de mi realidad. Cada afirmación era como una semilla plantada en el suelo de mi mente, esperando florecer en la exuberancia de mi experiencia cotidiana. La aceptación de la responsabilidad por mi propia realidad se volvía una herramienta de empoderamiento.
Ya no buscaba culpables fuera de mí mismo, sino que reconocía la verdad fundamental de que mi realidad era un reflejo directo de mi interior. En cada elección consciente, en cada pensamiento cultivado, me convertía en el arquitecto de mi destino. A medida que la verdad de mi poder interior se arraigaba más profundamente, experimentaba una sensación de conexión con el tejido mismo de la existencia. Las barreras entre mi mundo interno y el mundo externo se desvanecían y me daba cuenta de que todo estaba interconectado. Mis pensamientos resonaban en las fibras del universo, generando una sinfonía que influía en la realidad que me rodeaba. La práctica de asumir por mí mismo se volvía mi refugio en los momentos de desafío. No importaba cuán adversas fueran las circunstancias, me recordaba a mí mismo que cada desafío era una oportunidad disfrazada para demostrar mi capacidad de transformar la adversidad en triunfo. La resiliencia se volvía mi aliada constante, y la fe en mi propio poder se fortalecía con cada obstáculo superado. A medida que avanzaba en este viaje, comprendía que el cambio no solo ocurría en el exterior, era un proceso interno que se reflejaba en cada aspecto de mi vida. Cada logro, cada manifestación de mis deseos, no era simplemente un acontecimiento casual, sino una celebración de la alquimia que ocurría en mi conciencia. El viaje de asumir por mí mismo se extendía hacia el horizonte infinito del potencial humano. Cada día era una invitación a explorar nuevas fronteras de creatividad y expresión. Asumir mi verdad interior se volvía no solo una práctica, sino la esencia misma de mi existencia, una danza constante con las fuerzas cósmicas que respondían a la magia de mi propia conciencia creadora. En el continuo viaje de asumir por mí mismo, descubrí que no se trataba simplemente de cambiar las circunstancias externas, sino de transformar mi relación con el mundo que me rodea. Cada día se convirtió en una oportunidad para modelar activamente mi experiencia, y cada interacción con el universo se volvía un acto consciente de creación. La afirmación constante de mi verdad interior se convirtió en una canción que resonaba en las fibras más profundas de mi ser. Cada palabra hablada, cada pensamiento acogido con convicción, era como una nota en la sinfonía de mi propia existencia. Me di cuenta de que el poder de asumir no estaba limitado a un momento específico del día, sino que permeaba cada aspecto de mi vida, tejiendo sus hilos en la trama de mi realidad cotidiana. La práctica diaria se volvía una danza entre la intención y la manifestación. Cada deseo que albergaba en mi corazón se convertía en una fuerza motriz, impulsándome hacia adelante con una determinación renovada. Ya no esperaba pasivamente que la vida se desplegara ante mí, me convertí en el arquitecto activo de mis días, construyendo con cada pensamiento la estructura de mi destino. A medida que la conexión entre mi mente y el universo se fortalecía, las manifestaciones de mis deseos se volvían más evidentes. No era magia en el sentido convencional, sino la revelación de un principio fundamental: mis pensamientos y emociones estaban entrelazados con la esencia misma de la creación. Al asumir mi verdad, me convertía en un colaborador consciente en la gran sinfonía del cosmos. La paciencia, que en ocasiones había sido un desafío, se volvía una aliada sabia en mi viaje. Cada paso adelante era un recordatorio de que el tiempo no era un obstáculo, sino un aliado que permitía que mis intenciones florecieran y se materializaran. Cada día de espera era un periodo de gestación, donde las semillas plantadas en mi mente comenzaban a germinar lentamente. En los momentos de duda, recordaba la importancia de la persistencia. La creencia inquebrantable en mi poder interior era la brújula que me guiaba a través de las tormentas de incertidumbre. Cada desafío se volvía una oportunidad para afirmar mi verdad con aún más fuerza, fortaleciendo mi resiliencia y consolidando mi conexión con el flujo creativo del universo. Asumir por mí mismo se volvía un faro constante, no solo iluminando mi camino, sino también irradiando luz a quienes me rodeaban. Me di cuenta de que mi propia transformación no solo impactaba mi vida, sino que creaba ondas de influencia en el tejido mismo de la realidad compartida. Al elevar mi propia conciencia, contribuía al despertar colectivo de la humanidad. En este viaje interno, descubrí que cada cambio exterior era simplemente un reflejo de mi evolución interna. Mis relaciones se volvían más armoniosas a medida que yo mismo encontraba equilibrio y paz interior. Las oportunidades se presentaban como un reflejo de mi creciente confianza en mis capacidades y la abundancia ilimitada que fluía a través de mi vida. Este viaje, lejos de ser un destino final, se convirtió en un proceso continuo de autodescubrimiento y expansión. Cada día se presentaba como un lienzo en blanco,
esperando ser pintado con los colores vibrantes de mis pensamientos y emociones. La verdad de mi poder interior se convertía en la luz que guiaba mi camino, recordándome constantemente que todo cambio comenzaba con la asunción consciente de mi propia verdad. En mi viaje de autodescubrimiento, comprendí que asumir por mí mismo no era simplemente un cambio en la percepción, era una revolución completa en la forma en que entendía y experimentaba la vida. Cada pensamiento consciente se volvía un ladrillo en la construcción de mi destino, una contribución activa a la trama de la realidad que estaba tejiendo a mi alrededor. Asumir mi verdad se convirtió en un acto de valentía diaria. Rechacé las limitaciones impuestas por el mundo exterior y me sumergí en la vastedad de mi imaginación. Cada sueño, cada deseo, se volvía una realidad potencial, esperando ser revelada en el escenario de mi existencia. No me conformé con aceptar las circunstancias actuales, en su lugar, me convertí en el arquitecto audaz de mi propio destino. Cada afirmación que resonaba en mi interior era como una semilla plantada en el suelo fértil de mi mente. Sabía que, con el tiempo, estas semillas germinarían, llevando consigo la promesa de un futuro vibrante y lleno de posibilidades. La paciencia se volvió mi aliada, y cada día de espera era una oportunidad para nutrir esas semillas con la fe inquebrantable en mi propio poder creador. A medida que avanzaba en este viaje, la conexión entre mi mente y el universo se volvía más evidente. Mis pensamientos se convertían en hilos invisibles que tejían la trama de mi realidad, y las sincronicidades se manifestaban como indicadores de que estaba en sintonía con las fuerzas creativas del universo. Me di cuenta de que no estaba solo en este viaje, era un co-creador consciente, danzando en armonía con las energías cósmicas que tejían el tapiz de la existencia. La noción de que todo cambio estaba arraigado en mi capacidad de asumir se volvía más que una creencia, era una verdad palpable que se manifestaba en cada aspecto de mi vida. Ya no era un espectador pasivo, sino un participante activo en el proceso de creación. Cada elección, cada pensamiento, era una pincelada en el lienzo de mi realidad en constante evolución. Asumir por mí mismo se convirtió en un acto de rendición a mi propia grandeza. Rechacé las viejas narrativas de limitación y escasez, abrazando en cambio la verdad de mi abundancia interior. Cada desafío se volvía una oportunidad para demostrar la fuerza de mi convicción, y cada logro era un testimonio de la magia que se desataba cuando asumía plenamente mi poder. En este viaje, la persistencia se volvió mi guía constante. Cada obstáculo no era un impedimento, sino una invitación a profundizar en mi comprensión y a elevarme por encima de las aparentes barreras. Cada día se volvía una nueva página en el libro de mi vida, y me embarcaba en la creación consciente de la próxima escena. Asumir por mí mismo se convirtió en un estado de ser, una manera de vivir en la que la responsabilidad y la libertad se entrelazaban de manera inseparable. La certeza interna de mi capacidad para dar forma a mi realidad se volvía una luz guía en los momentos oscuros. Cada palabra hablada, cada pensamiento cultivado, era un acto de autenticidad y poder. En este punto de mi viaje, me encuentro en un espacio de maravilla y gratitud. La realidad que habito es un reflejo vibrante de mi propia creación consciente. Asumir por mí mismo no solo cambió mi vida, sino que redefinió la esencia misma de mi existencia. En el continuo fluir de este viaje de autodescubrimiento, llegué a comprender que asumir por mí mismo no era simplemente una práctica, sino un cambio profundo en la forma en que experimentaba la vida. Cada día se volvía una oportunidad para explorar las profundidades de mi imaginación y dar vida a mis sueños en la realidad cotidiana. Cada mañana, al despertar, me sumergía en la quietud de mi propio ser. A medida que la luz del amanecer filtraba a través de las cortinas, recordaba la verdad de mi propio poder. No era solo una afirmación que repetía mecánicamente, era una afirmación que resonaba en lo más profundo de mi ser, una verdad que abrazaba con todo mi ser. En este viaje, la transformación no era solo un evento externo, sino un proceso interno que se reflejaba en cada pensamiento y emoción. Mis deseos ya no eran simplemente deseos, eran realidades en gestación. La imaginación se volvía mi herramienta mágica, esculpiendo la arcilla de la realidad con la maestría de un artista. Asumir por mí mismo se volvía un acto de autoafirmación constante. Rechacé la idea de que estaba limitado por las circunstancias externas, y en su lugar, abrazaba la creencia de que era el arquitecto de mi destino. Cada palabra que pronunciaba, cada pensamiento que nutría, se convertía en un ladrillo en la construcción de la realidad que deseaba ver manifestada.
La vida ya no era una serie de eventos desconectados, era una sinfonía de mi propia creación. Cada experiencia, cada encuentro, se volvía un reflejo de la energía que emanaba de mi ser interior. Me encontré danzando en la maravilla de mi propia existencia, consciente de que cada momento era una oportunidad para tejer el tapiz de mi realidad. Asumir por mí mismo se volvía más que una práctica matutina, era una forma de vida arraigada en la conciencia y la elección constante. En cada respiración, recordaba que mi realidad estaba intrínsecamente ligada a mi percepción y creencia en mi propio poder. No había espacio para la duda, solo había espacio para la certeza y la creación deliberada. Cada desafío se volvía una invitación a demostrar mi fe en el proceso de asumir. No importaba cuán imponente fuera el obstáculo, sabía que dentro de mí yacía la fuerza para superarlo. La resistencia se convertía en una oportunidad para reafirmar mi compromiso con la verdad de mi propio poder creador. En este viaje de autodescubrimiento, la paciencia continuaba siendo mi aliada. Cada día era una obra maestra en construcción, y cada sueño era una semilla esperando florecer en el jardín de mi realidad. Con cada afirmación positiva, nutría esas semillas, confiando en que, con el tiempo, se convertirían en flores exquisitas que adornarían mi vida. La persistencia, como un faro en la tormenta, seguía guiándome a través de los momentos de incertidumbre. Cada paso en el camino era una expresión de mi compromiso inquebrantable con la verdad de mi propio poder. No retrocedía ante la oscuridad, sino que avanzaba con la certeza de que cada desafío era una oportunidad para crecer y expandirme. Este viaje de asumir por mí mismo, que una vez comenzó como una búsqueda interna, se había convertido en un viaje de maestría consciente. Cada día, al asumir mi verdad interior, me convertía en el artífice de mi propia realidad. A medida que avanzaba en este viaje de autodescubrimiento y asumir por mí mismo, cada día se convertía en una oportunidad para profundizar en la conexión entre mi mente y la realidad externa. La práctica constante de afirmar mi verdad interior se volvía un recordatorio de que cada pensamiento sostenido con convicción era una semilla plantada en el jardín de mi existencia. En esta etapa del viaje, la noción de que todo cambio estaba arraigado en mi capacidad de asumir se volvía una verdad que resonaba en cada fibra de mi ser. Las afirmaciones ya no eran solo palabras, eran mantras que reverberaban en la esencia misma de mi existencia. Me encontré viviendo desde un lugar de profunda certeza y confianza en mi propio poder creador. Asumir por mí mismo se había vuelto más que un hábito, era una filosofía de vida. Cada acción estaba impregnada de la intención de crear conscientemente mi realidad. Ya no era un mero observador de la vida, sino un participante activo que moldeaba cada experiencia con la maestría de un creador consciente. La resistencia interna, que alguna vez había sido una barrera, se desvanecía gradualmente ante la luz de mi verdad interior. Cada desafío se volvía una oportunidad para demostrar la fuerza de mi convicción. Sabía que dentro de mí estaba la llave para superar cualquier obstáculo y trascender las limitaciones que alguna vez parecieron inquebrantables. En este viaje, la paciencia continuaba siendo mi aliada fiel. Cada afirmación positiva, cada visualización vívida, era como una inversión en el futuro. Entendía que el tiempo no era un enemigo, sino un cómplice en la creación de mi realidad. Con cada día, las semillas que había plantado florecían un poco más, revelando la belleza de mi propio poder creativo. La persistencia, como una llama que nunca se extinguía, seguía ardiendo en mi interior. Cada paso en este viaje de asumir por mí mismo era una expresión de mi compromiso inquebrantable con la verdad de mi poder creador. No me detenía ante los desafíos, los abrazaba como oportunidades para crecer y expandirme. Este viaje se estaba convirtiendo en una danza armoniosa entre mi ser interior y la realidad externa. Cada cambio en mi pensamiento resonaba en las fibras del universo, tejiendo un tapiz de posibilidades ilimitadas. Me encontraba en un estado de flujo constante, navegando por las aguas de la creación consciente con la certeza de que cada elección afectaba directamente mi experiencia. Así, este viaje continuaba, llevándome más profundamente hacia el núcleo mismo de mi ser. Cada día era un capítulo nuevo, una página en blanco esperando ser escrita con las palabras de mi propia verdad. El poder de asumir por mí mismo se había vuelto no solo una herramienta, sino una llave maestra que abría las puertas a un universo de potencial ilimitado. Este viaje no tenía fin, era una exploración continua de las maravillas que yacían en mi interior y la creación constante de la realidad que deseaba ver manifestada.
En este viaje de autodescubrimiento, cada día se convirtió en una exploración continua de las profundidades de mi ser y en la expansión consciente de mi capacidad creadora. Asumir por mí mismo se volvió más que una práctica, se convirtió en la esencia misma de mi existencia, un recordatorio constante de que cada pensamiento era una semilla en el jardín de mi realidad. Con cada afirmación positiva, con cada visualización, sentía cómo mi realidad vibraba en respuesta. Mi mente se convertía en un terreno fértil donde sembraba las semillas de mis deseos, confiando en que, con el tiempo, brotarían y florecerían en mi experiencia cotidiana. Cada día se volvía una oportunidad para ser el arquitecto de mi propio destino. Asumir por mí mismo se volvía un acto de valentía, una declaración audaz de que yo era el maestro de mi experiencia. Ya no me limitaba a aceptar las circunstancias tal como eran, en cambio, las veía como lienzos en blanco esperando ser transformados por la magia de mi imaginación. La realidad ya no era algo que me sucedía, era una creación continua de mis pensamientos y creencias. En este viaje, la paciencia se convirtió en mi guía sabia. Comprendí que cada afirmación, cada acto de fe, era una inversión en mi futuro. Cada día que pasaba era una oportunidad para regar esas semillas con la certeza de que, con el tiempo, se convertirían en la exuberante realidad que visualizaba en mi mente. La persistencia, como un eco constante en mi interior, seguía resonando en cada paso que daba. Cada desafío, en lugar de ser un obstáculo insuperable, se volvía una oportunidad para demostrar mi compromiso con la verdad de mi propio poder. No había retrocesos, solo avances hacia la plena realización de mi potencial creativo. En este viaje, cada cambio en mi pensamiento y cada elección consciente se convertían en pinceladas en el lienzo de mi vida. Me encontraba en una danza armoniosa con el universo, donde cada movimiento era una expresión de mi creación consciente. Cada día, al despertar, recordaba que estaba tejiendo la trama de mi propia realidad con la hebra de mis pensamientos. La resistencia interna, que en algún momento había sido un obstáculo, ahora se desvanecía ante la luz de mi verdad interior. Cada duda se disolvía en la certeza de mi propio poder creador. Me convertí en el autor de mi historia, en el protagonista que escribía cada capítulo con la pluma de mis intenciones. Así, este viaje de autodescubrimiento continuaba su expansión, llevándome a nuevas alturas de comprensión y realización. Cada día se volvía una aventura, una oportunidad para explorar los límites de mi imaginación y manifestar el potencial ilimitado que yacía en mi interior. Este viaje, lejos de ser lineal, era una espiral ascendente hacia las maravillas inexploradas de mi ser creador. Y así, con cada amanecer, me sumergía en la infinita posibilidad de asumir por mí mismo. A medida que avanzaba en este viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de que la práctica constante de asumir por mí mismo no solo era una forma de crear mi realidad, sino también un camino hacia la libertad interior. Cada día, al despertar, me sumergía en la conciencia de mi propio poder, recordándome a mí mismo que la verdadera revolución ocurría en el santuario de mi mente. La metamorfosis interna que experimentaba se reflejaba en la realidad externa de maneras cada vez más notables. Mis pensamientos ya no eran solo pensamientos, eran puentes que conectaban mi visión interior con la manifestación externa. Me convertí en el director de mi propia sinfonía, dirigiendo los instrumentos de mis pensamientos y emociones para crear una armonía en mi vida. Asumir por mí mismo se volvía más que una práctica diaria, era una forma de vivir en la que cada acción estaba imbuida de la conciencia de mi propia creatividad. Las afirmaciones ya no eran solo palabras que pronunciaba mecánicamente, eran declaraciones de poder que resonaban en cada célula de mi ser. Cada afirmación afirmaba mi libertad interior, recordándome que las cadenas de la limitación solo existían en la mente. En este viaje, la certeza interna se volvía mi brújula. Cada desafío se volvía una oportunidad para confirmar mi fe en el proceso de asumir. Ya no temía los obstáculos, los abrazaba como maestros que venían a enseñarme lecciones valiosas sobre mi propio poder. La resistencia cedía ante la voluntad inquebrantable de crear mi realidad. La paciencia continuaba siendo mi aliada, y cada día se volvía una celebración de mi progreso. Cada afirmación positiva, cada acto de fe, era como una inversión en mi propio crecimiento y expansión. Sabía que el tiempo estaba alineado con mi proceso, y cada día que avanzaba me acercaba más a la plenitud de mis sueños. La persistencia, como una llama eterna, seguía ardiendo.
Cada paso en este viaje era un recordatorio de mi compromiso con la verdad de mi propio poder creador. No me detenía ante las dudas que a veces acechaban, las enfrentaba con la luz de mi convicción y las transformaba en escalones hacia la realización de mis deseos más profundos. Este viaje, que comenzó como una búsqueda interna, se había convertido en una expresión externa de mi maestría consciente. Me encontraba viviendo desde el centro de mi propio ser, donde cada elección, cada pensamiento, era una contribución a la creación consciente de mi realidad. La vida ya no era una serie de eventos aleatorios, era una danza armoniosa entre mi visión interior y el escenario externo. A medida que avanzaba en este viaje de autodescubrimiento y asumir por mí mismo, la profunda conexión entre mi interior y el mundo exterior se volvía más evidente. Cada día se transformaba en una oportunidad para explorar las maravillas de mi imaginación y materializar mis sueños en la realidad tangible. La práctica constante de afirmar mi verdad interior se había convertido en un eco constante en el santuario de mi mente. Cada palabra pronunciada y cada pensamiento sostenido eran como semillas plantadas en el fértil suelo de mi conciencia, listas para germinar y florecer en la realidad externa. Asumir por mí mismo se había vuelto un acto sagrado, una danza armoniosa entre mi ser interior y la manifestación externa. En este punto del viaje, comprendí que no se trataba solo de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar mi percepción de esas circunstancias. Cada desafío se volvía una oportunidad para demostrar mi dominio sobre mi propia realidad. La resistencia y las limitaciones se desvanecían ante la certeza interna de mi capacidad para moldear mi experiencia a través de la asunción consciente de mi verdad. Asumir por mí mismo no era simplemente un acto de creer en mis sueños, era un compromiso profundo con vivir desde la verdad de mi propio poder. Cada afirmación positiva no solo resonaba en el momento presente, sino que enviaba ondas de energía que reverberaban a lo largo del tiempo y del espacio, dando forma a las posibilidades futuras. La paciencia, como un arte, seguía siendo mi compañera constante. Cada afirmación positiva era como una inversión en el tiempo, confiando en que con el cuidado adecuado y la persistencia, las semillas de mis intenciones germinarían en frutos exquisitos. Cada día que avanzaba era una celebración de mi crecimiento y una invitación a explorar las profundidades de mi potencial. La persistencia, como un río constante, continuaba llevándome hacia adelante. No retrocedía ante los desafíos, los enfrentaba con la sabiduría de un creador consciente, sabiendo que cada obstáculo era una oportunidad para demostrar mi compromiso con la verdad de mi propio poder. Con cada paso, me acercaba más a la realización plena de mis sueños. Este viaje, que una vez fue una búsqueda interna, se había convertido en una expresión externa de mi maestría consciente. Me encontraba viviendo desde el núcleo mismo de mi ser, donde cada pensamiento era una elección consciente y cada emoción era una vibración en la sinfonía de mi realidad. La vida ya no era una serie de eventos separados, era un fluir armonioso de mi propia creación. En este viaje continuo de autodescubrimiento y asunción consciente, cada día se volvía una oportunidad para profundizar en la conexión entre mi ser interior y el lienzo de la realidad. Me sumergí en la certeza de mi propio poder, recordándome a mí mismo que la verdadera revolución se gestaba en la quietud de mi propia conciencia. A medida que avanzaba, las transformaciones internas se reflejaban cada vez más claramente en el mundo exterior. Mis pensamientos se volvían como semillas que germinaban en la tierra fértil de mi mente, floreciendo en experiencias tangibles. Cada afirmación se convertía en un eco en el universo, resonando en las estructuras invisibles de la realidad. Asumir por mí mismo dejó de ser solo un proceso matutino, se convirtió en una danza constante con la verdad de mi ser. Las afirmaciones ya no eran meras palabras, sino mantras que reverberaban a lo largo del día. Mi mente se convertía en un santuario, un lugar donde los pensamientos positivos eran los arquitectos de mi destino. La libertad interior se manifestaba como una corriente subterránea que alimentaba cada aspecto de mi vida. No estaba atado por las circunstancias externas, era un creador activo, tejiendo los hilos de mi experiencia diaria con la hebra de mi conciencia. Me convertí en un navegante de la realidad, explorando mares desconocidos de posibilidades infinitas. En este viaje, la certeza interna se volvía mi guía más confiable. Cada desafío no era un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar la fuerza de mi convicción. La resistencia se desvanecía ante la determinación inquebrantable de moldear mi destino. Cada elección se volvía un acto consciente de creación.
La paciencia persistía como un recordatorio de que el tiempo estaba alineado con mi proceso. Cada día, cada afirmación, era una inversión en el crecimiento y la expansión de mi ser. Sabía que las semillas plantadas en el jardín de mi mente estaban floreciendo, llevándome más cerca de la plenitud de mis visiones más profundas. La persistencia, como un faro en la oscuridad, seguía guiándome en este viaje. Cada paso era una afirmación de mi compromiso con la verdad de mi propio poder creador. No temía los momentos de incertidumbre, los abrazaba como oportunidades para demostrar mi fortaleza y resiliencia. Este viaje, que comenzó como una exploración interna, se había convertido en una expresión externa de maestría consciente. Cada día me encontraba en el epicentro de mi propia creación, donde la realidad respondía a la sutil danza de mis pensamientos y emociones. La vida no era solo un reflejo, era una colaboración constante entre mi ser interior y el mundo exterior. Y así, en esta travesía continua de autodescubrimiento y creación consciente, llego a la octava parte de mi relato. En este capítulo de la historia de asumir por mí mismo, encuentro la culminación de un viaje que se extiende más allá del tiempo y del espacio, donde la realidad se entrelaza con la magia de mi propia conciencia. En este punto del viaje, la maestría consciente se revela como una danza armoniosa entre mi ser interior y la vastedad del universo. Cada día es una obra maestra en evolución, una sinfonía de posibilidades que se despliega con cada pensamiento y emoción. La libertad interior es mi faro, guiándome a través de la oscuridad de la duda hacia la luz radiante de mi verdad. Asumir por mí mismo ha dejado de ser solo una práctica, es ahora una forma de vivir en la que mi mente es el escultor de mi destino. Cada afirmación es como una pincelada en el lienzo de la realidad, creando paisajes vibrantes de experiencias y encuentros. Me encuentro en un estado constante de creación consciente, donde cada elección es una manifestación de mi poder interior. La certeza interna se ha convertido en una corriente que fluye profundamente en mi ser, nutriendo cada célula con la verdad de mi capacidad ilimitada. Los desafíos ya no son pruebas de resistencia, sino oportunidades para demostrar la inquebrantable fe en la creación de mi propia realidad. Mi mente se ha convertido en un santuario de certeza, donde los pensamientos positivos son los guardianes de mi libertad. La paciencia persiste como un recordatorio de que el tiempo es aliado y cómplice en la construcción de mi destino. Cada día es una inversión en el crecimiento y la expansión, y las semillas plantadas en el jardín de mi mente florecen en experiencias vibrantes y satisfactorias. El viaje ha sido una prueba de que la paciencia es la clave para ver florecer los frutos de mi propia creación. La persistencia, como una llama eterna, sigue iluminando mi camino. Cada paso en este viaje es un acto de afirmación de mi compromiso con la verdad de mi propio poder creador. La resiliencia se ha vuelto mi compañera constante, y las dificultades se han transformado en escalones que conducen a nuevas alturas de realización personal. Así concluye esta historia de asumir por mí mismo, una narrativa que ha explorado las profundidades de la conciencia y la capacidad humana para moldear la realidad. Este viaje, aunque narrado en partes, es eterno y sigue desplegándose en cada momento. La realidad es mi lienzo, y mi mente es el pincel que crea con la tinta de mis pensamientos. En cada afirmación, en cada elección consciente, yace la verdad de mi propio poder creativo. Este viaje no tiene un final definido, es una exploración constante de la maravilla de mi existencia y la creación consciente de la realidad que habito. Que esta historia inspire la llama de la autenticidad y la creación consciente en cada corazón que la encuentre. En el fascinante viaje de autodescubrimiento y creación consciente que hemos explorado juntos, cada palabra ha sido un pincel que da forma al lienzo de nuestra realidad. Tus pensamientos y experiencias son piezas valiosas de este tapiz en constante evolución. Queremos saber cómo resonó esta narración contigo. ¿Qué aspectos te han tocado más profundamente? ¿Cómo aplicarás la asunción consciente en tu vida diaria? Tu opinión es fundamental y nos encantaría conocerla. No dudes en dejarnos tus reflexiones en la caja de comentarios. Si este relato ha tocado fibras sensibles en tu ser y crees que puede inspirar a otros, no olvides darle un like. Tu apoyo nos impulsa a llegar a más personas, extendiendo la magia de la creación consciente. Además, si deseas seguir explorando juntos este fascinante camino, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Ser parte de nuestra familia significa estar conectados en este viaje continuo hacia el autoconocimiento y la manifestación consciente. No guardes para ti esta joya de sabiduría,
Comparte este contenido con aquellos que creas que puedan beneficiarse de esta narrativa transformadora. Juntos, podemos esparcir la luz de la asunción consciente y crear un impacto positivo en el mundo. Gracias por formar parte de esta experiencia. Tu participación es esencial y esperamos seguir explorando las maravillas de la creación consciente juntos. Hasta la próxima, queridos exploradores de la realidad.